Esperemos otro ratito. Buenos días, niños. ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal están? Bueno. La miramos. Me dicen, siéntate. Ayer hicimos la página 10 y 11, la verdad. Y la 2 y la 13. La realizamos. Les quiero preguntar algo. En la lectura que nosotros hicimos el día de ayer, ¿qué fue lo que ustedes notaron? ¿Será que era una historia, era una leyenda o era algo que nosotros ya hemos conocido más antes? ¿Qué podría haber sido? ¿Era un cuento o no era un cuento? Correcto, era un cuento, así es. Bueno, chicos, antes de iniciar yo necesito que en su bandeja de chat, ahí donde dice chat, ustedes me escriban su nombre y su apellido para tomarlo como asistencia el día de hoy. Les voy a dar un minutito para que lo hagan. Muy bien, voy a buscar en la página número 14, ¿de acuerdo? La 15 y la 14. Sí, la 14 o la 15, sí, así es. Entonces, el tema del día de hoy va a ser el cuento. Bueno, de acuerdo a la lectura de la página 14 y de la 15, nos habla que el cuento es una narración popular. ¿Qué creen ustedes que es popular? ¿Es algo que es común entre las personas o no es común entre las personas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es común? Exactamente. Muy bien, chicos. Repito, en pantalla les aparece algo que yo les compartí, ¿sí? Eso que yo les compartí es lo que básicamente está en nuestro libro. ¿Qué es el cuento? Pues les cuento, ¿verdad? El cuento es una composición literaria y es mucho más antigua de la humanidad. ¿Cómo así? Les cuento, en la época de cuando nosotros creíamos que existían las princesas y los príncipes, lo cual sí existieron en la historia, ya existían composiciones literarias que se llaman cuentos, ¿sí? Estas composiciones se tratan de composiciones que no tienen interrupciones. Antes, en la época de antes, cuando nosotros actualmente leemos un cuento, evidenciamos, ¿verdad? Que el cuento está escrito, ¿sí? Que tiene imágenes, que es llamativo. Sin embargo, en la época de antes, como aún no se les había ocurrido a alguien tener la mente de un niño, así como ustedes, tan imaginativa, de poderles hacer ilustraciones, antes las representaban. Los cuentos los leían, pero los representaban por medio del teatro. Pues les comento, ¿verdad? Que el cuento, básicamente, aquí resumido de lo que dice su libro, el cuento es producto de nuestra imaginación, ¿sí? El cuento regularmente no tiene un solo autor. Esto significa que ha tenido varias personas que lo han ido modificando a través del tiempo. También les comento que dentro de la estructura de nuestro cuento podemos encontrar una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Qué es la introducción? La introducción siempre nos dice quién es el protagonista, dónde sucede la acción y cuándo ocurre, ¿sí? Esa es la introducción, el inicio, ¿verdad? Que siempre nos da a representar y nos presenta siempre los personajes, ¿sí? Mucha atención que más adelante les voy a ir preguntando de lo que yo les estoy poniendo en pantalla. A ver, ¿qué es el nudo? Es la parte más importante del cuento. Dice que es la más jugosa, la más significativa. ¿Por qué? Porque tiene dos partes importantes. Una parte que se llama problema y otra que se llama suceso. El problema es algo especial o algo que sucede que no se esperaba. El suceso son situaciones y hechos donde se puede solucionar el problema, ¿ya? Regularmente en el nudo del cuento encontramos todas las situaciones que tengan enredos, líos o problemas que involucren a los personajes del cuento. ¿Qué es el desenlace? El desenlace es la última parte del cuento y también es la más corta.
En ella se determina nuestra historia, es decir, que en ella podemos ver cómo el problema se soluciona y vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, básicamente esa es la estructura. Voy a dejar de compartirles esto para ampliarles la información. Como están un poco dormidos, vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Cuando yo diga, por ejemplo, rojo, levantan esta mano. Cuando yo les diga azul, levantan esta otra. Cuando yo les diga cambio, van a hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos a aplaudir. Cuando yo diga rojo, es este. Cuando yo diga azul, es este. Y cuando yo diga cambio, es aplauso, ¿de acuerdo? Vamos a empezar para que se despejen un poquito. Rojo, 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 rojo. ¿Cuál es el rojo, chicos? Rojo. Muy bien. Rojo. Azul. Azul. Muy bien. Cambio. Aplauso, ¿sí? Vamos a iniciar, pues. Rojo. Levanta la mano derecha. Rojo. Azul. Cambio. Aplauso. Cambios, aplauso. Más rápido. Rojo. Rojo. Muy bien. Rojo. Más rápido. Rojo. Rojo. Azul. Rojo. Azul. Cambio. 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 Rojo. 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 Azul. 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 Rojo. Azul. Azul, azul, rojo, azul, rojo, azul, cambio, cambio, cambio. Muy bien, ya nos despertamos. Excelente. Vamos a continuar. Muy bien, chicos. Vamos a prestar atención al siguiente cuento que les voy a narrar. ¿De acuerdo? El cuento que les voy a narrar me va a servir para que ustedes entiendan. ¿De acuerdo? Muy bien. El cuento inicia así. Ya puedo empezar. Muy bien, Tiago. Te felicito, tú hasta te estás poniendo cómodo. Muy bien. Cerré la puerta para que no venga, para que no entre, ¿qué se llama? El sonido. Ok, escuchemos el cuento, ¿sí? Muy bien, ya estamos cómodos, ya estamos tranquilos. El cuento empieza así. Había una vez, en un lugar muy, muy, muy lejano, un rey estando al cuidado de su reina. Su reina agonizaba, se estaba muriendo. Pero de ellos dos había una hija, ¿sí? Producto del cariño de los dos reyes. Era un sábado a las 6 de la tarde cuando la reina en su cama pidió ver a su hija. Llamaron a la hija. La hija se llamaba Anastasia. Anastasia era hija del rey del lado norte y la reina se había casado con él porque ella era la reina del lado sur. Anastasia era la única hija de ambos reyes. Cuando la reina pidió ver a Anastasia, Anastasia inmediatamente llega donde su mamá. La mamá le dice, hija, creo que estoy en mi lecho de muerte. Por favor, realiza mi última voluntad. ¿Y saben cuál fue su última voluntad? ¿No? Pues les cuento cuál fue la última voluntad. La reina tenía a su cuidado alrededor de todo el castillo donde vivía un rosal que daba unos botoncitos de color carmín, ¿sí? Ese rosal lo cuidaba día y noche, y le pidió a su hija que si ella llegaba a faltar, el rosal lo siguiera cuidando ella y que solo ella podía tocar los botones que daba el rosal, que el rosal era mágico. Pasado el tiempo, la hija de la reina regresa a su habitación y a las 2 horas se muere la reina. Se muere la reina. Entonces el rey, con profunda tristeza, se da cuenta que su reina se muere. Entonces, él cae en un aislamiento, ¿verdad? Que no quería ver a nadie, él no quería comer, no quería nada.
Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Cuando el rey se encontraba muy triste porque su reina no regresaba, porque como se había muerto, ¿verdad? Él estaba muy triste y estaba viendo hacia al sur de su castillo, ¿verdad? De donde era la reina. Por la ventana se acercó un colibrí. El colibrí, por si ustedes, un paréntesis, por si ustedes no saben qué es un colibrí, es un ave pequeñita que gracias a ella, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay un montón de florecitas bien bonitas y que vuelan muy rápido, ¿sí? Pues les cuento, el rey sabía qué significaba el colibrí. Según el cuento, y el rey vio al colibrí acercarse a su ventana, y según le habían dicho a él los antepasados de la reina, que cuando nos visita un colibrí a nuestra casa es porque una persona que nosotros amamos mucho y que ya no está en esta tierra, nos llega a visitar y que es símbolo, sí, y que es símbolo de buena suerte. Entonces el rey al ver al colibrí, inmediatamente cambió su rostro, cambió sus vestiduras y se puso de una forma muy alegre. ¿Qué tiene que ver el colibrí con el rosal? El cuento es bien corto, les voy a explicar por qué. Cuando el rey inmediatamente se puso de pie, les cuento que el colibrí llegó a ver al rey todos los días a la ventana. ¿Y saben a qué fue el colibrí? ¿Saben a qué? Fue a visitar al rosal de la reina. Anastasia, que era la hija del rey, se dedicó todo el tiempo a cuidar esas plantitas, ¿sí? A cuidar ese rosal. Cuando el colibrí llegaba, por la mañana llegaba al todo el rosal que estaba ahí y lo llegaba a cuidar. Por la tarde era Anastasia quien lo cuidaba. Un día de esos, pasados ya casi 10 años, el rey cae enfermo. Se enfermó. Pero el colibrí seguía llegando. Entonces Anastasia recordó que su mamá le dijo que los rosales eran, en este caso el rosal que ella cuidaba, era mágico, pero no entendía por qué. Entonces vino Anastasia, cortó un pétalo de una rosa y se lo fue colocando al rey en sus pies. Y lo que hizo el pétalo fue que fue deshinchando los pies del rey hasta que él pudiera volver a caminar. Y colorín colorado, les cuento, Anastasia y el rey vivieron mucho tiempo en ese reino. Y el colibrí, cuando el rey se deshinchó, les cuento, hizo una gran fiesta en honor a su querida esposa que ya estaba difunta. Miren, pues, entonces, exacto, entonces, no nos corte otra vez. Ok, en resumidas cuentas les decía, el rey se deshinchó, hizo una gran fiesta, invitó a todos. Y les cuento, durante 10 años ese rosal no había dado botoncitos. Quiere decir que los botoncitos que tenía cuando se murió la reina todavía estaban así, bien chiquitos. Cuando hizo la fiesta, los botones se abrieron y dieron una hermosa flor que era de color carmín, como les había contado antes. Y les cuento, al final de la historia, el colibrí no solo llegó una vez, sino que llegó todos los días hasta el último día en que el rey murió. Y luego que el rey murió, se quedó al cargo su hija que se llamaba Anastasia. Y Anastasia era visitada ya no por un colibrí, sino por 2 colibrís. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Necesito que tengan a la mano su cuaderno de lenguaje. El cuadernito, chicos. El cuaderno, el chiquitito. Ok, chicos, miren, vamos a hacer algo. Como el internet nos está fallando un poquito, necesito que escuchen solo la explicación el día de hoy y mañana vamos a hacer un ejercicio para tenerlo más claro, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces quiero... Gracias, chicos. Ok, miren pues, de acuerdo al cuento que ustedes escucharon que yo les conté, ¿cuál fue el inicio? El inicio empezó con que en este caso la reina se estaba muriendo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad?
¿Cuál fue el nudo? ¿Cuál fue el conflicto aquí? ¿En qué momento ustedes vieron que la historia como que había un problema? ¿En qué momento? Cuando la reina se moría. Cuando la reina Exactamente, cuando la reina moría. se estaba muriendo y también cuando el rey ya no quiso levantarse de donde estaba, ¿sí? Quería comer. ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue el final? O desenlace. El rey, Quitar 2 colibríes. porque el rey Exactamente. se había Así es. muerto. El rey Cuando se había el muerto. rey se muere también, el rey se muere también, y Anastasia la llega a visitar, 2 colibríes ahora. Muy bien. Pregunto, chicos, ahí hay varios personajes, ¿verdad? Que intervinieron, ¿sí? A ver, Mariano. Dime tú, Mariano, enciende tu micrófono. Dime, Mariano. Pregunto, ¿habían personajes principales y secundarios? Solo escuchen, los principales son aquellos en donde donde tienen mayor participación en el cuento. Los secundarios casi no aparecen. Pregunto, Mariano, ¿en el cuento que les conté aparecerán personajes principales y secundarios o solo principales? Sí. A ver, Mariano, Solo dime tú. principales. Solo principales, excelente. Principales. Muy bien. Pregunto, chicos, el cuento también se da en un tiempo y en un espacio determinado, ¿cierto? Entonces, los lugares, el espacio se refiere al lugar en donde se da el cuento, donde se lleva a cabo el cuento, donde se desenvuelve. En este caso, ¿en qué lugar se desenvolvió el cuento? ¿En un bosque, en un castillo o en Guatemala? A ver, ¿ustedes qué opinan? Exactamente, se dio en un castillo. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. El tiempo. A ver, muy bien. El tiempo. Ahora. Son